Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigan bien. Vamos a seguir adelante con nuestras clases sobre ecumenismo y hoy nos vamos a ocupar especialmente de cuestiones prácticas relacionadas con el ecumenismo que ustedes pueden completar y seguir en el manual Goiret Blanco llamados a la unidad Teología Ecuménica, publicado por la editorial Palabra, y corresponde a las páginas 206 a 225. Bien, para desarrollar estas cuestiones prácticas que están muy cercanas a nuestra propia experiencia y a la vida en las distintas iglesias locales, me parece interesante empezar con una premisa, y es la relación entre ecumenismo y misión que ya hemos mencionado. Hemos dicho cómo el movimiento ecuménico nacía de un movimiento misionero, en ese deseo de ir y anunciar a todas las gentes, predicando y bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, surge un deseo de unidad entre los cristianos. Mencionábamos esa anécdota ocurrida en la conferencia misionera de Edimburgo del año 1910, cuando aquel oriental dice: ustedes nos han predicado a Jesucristo y les estamos agradecidos, pero también nos han predicado sus divisiones. Por favor, predíquennos a Cristo, pero no sus divisiones. Y entonces, a partir de ese momento dice: pues tienes razón, tienes razón. Y a partir de ese momento empieza ese movimiento que busca la unidad de los cristianos, la unidad visible. Esto nos hace extraer al menos tres consecuencias. Primero, que el enemigo es el ateísmo, la increencia, el secularismo malo o negativo o como se quiera llamar. Después, que otros cristianos son hermanos y colaboradores en la misión. Esa sería la segunda consecuencia inseparable de una tercera, y es que hemos de llegar a la integridad de la fe. Por ejemplo, una situación que se da ahora en China, donde los pentecostales están realizando una gran labor misionera, es que conocen a Cristo a través de los pentecostales, pero no pocos de estos llegan a la integridad de la fe católica y entran también en la Iglesia católica. Bien, pues puede verse esto de un modo continuo y entender, por tanto, la catolicidad en dos sentidos. Uno sería una catolicidad extensiva, que lleva al mismo tiempo a reconocer la diversidad y la plenitud de la fe católica, de cómo la Iglesia es al mismo tiempo una y católica, que vive la unidad en la diversidad, como ocurre en la misma Trinidad, donde hay tres personas distintas, un solo Dios. Y los padres de la Iglesia ponían el ejemplo de la sinfonía, de cómo distintas voces pueden componer una misma melodía. Las voces tienen que estar parejas, tienen que estar armonizadas, tienen que complementarse mutuamente, no tiene que desafinar nadie o dar la nota, pero distintas voces pueden construir una única polifonía, una única melodía y enriquecerlas al mismo tiempo, ¿no? Y después la catolicidad se puede entender no solo en un sentido intensivo, sino también extensivo, es decir, con ese deseo de que el nombre de Cristo y la salvación que Él nos trae llega a todos los pueblos, y esto aparece en Lumen Gentium número 31 y 48. Entender la Iglesia, decíamos, como sacramento universal de salvación, como comunidad salvífica, como esa barca en la cual todos somos salvados. Bien, esto al mismo tiempo comporta también una premisa, y es el respeto a la libertad de las conciencias, lo que el Concilio Vaticano II ha llamado la libertad religiosa y ha dedicado la Declaración Dignitatis Humanae. Es decir, que por un lado se respeta que la conciencia de una persona le pida a uno una plena incorporación, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Y esto no es contrario al ecumenismo, que busca esa unidad visible entre las distintas iglesias en la fe, en el culto y en el ministerio, ¿no? Y por otro lado, este respeto a la libertad religiosa, a la libertad de las conciencias, lleva a un rechazo de todo proselitismo
entendido en un sentido negativo como algo que se realiza con coacción y negación de la libertad. Aquí hemos de reseñar una evolución semántica que ha tenido el término proselitismo, que tenía un sentido neutro, incluso positivo, de conseguir seguidores, que aparece así en la escritura, a un sentido negativo que tiene en la actualidad, como alguien que es captado, que es absorbido de un modo violento y quizás torticero, engañoso. Bien, de comer el coco o de quitar la libertad con coacción para que una persona pertenezca a una determinada secta o comunidad, se podría decir así, ¿no? Entonces, hemos de recordar, por tanto, esa necesidad de la libertad para alcanzar la verdad y para alcanzar el amor, porque sin libertad no se puede amar, y de hecho el amor es la cumbre de la libertad, ¿no? Y la necesidad de atender también las demandas espirituales o de crear, en el caso de la Iglesia Católica, las circunscripciones necesarias para atender a los fieles que libremente y en conciencia deciden incorporarse a la Iglesia Católica. Entonces, esto no es contrario al proselitismo, evidentemente, ¿no? Eso, ahí lo que prima es la conciencia, ese sagrario, donde Dios habla y donde uno ve lo que Dios le pide y responde libremente a esa petición, ¿no? Bien, entonces vamos a abordar 4 cuestiones prácticas. La primera es la participación en los bienes espirituales, que tiene como raíz la comunión de los santos, esa gran realidad de la cual habla San Pablo, que también es muy afín a la eclesiología protestante, que entiende la Iglesia como communio sanctorum, y que es bonito, ¿no?, ver cómo podemos bombear sangre arterial con nuestras oraciones, con nuestra vida en Cristo, con nuestra vida en la gracia, o por el contrario, si nos constituimos en un órgano enfermo, pues se resiente todo el organismo y todo el organismo queda enfermo, ¿no? Entonces tenemos que procurar siempre, por un lado, una búsqueda de una mayor comunión en la oración y los sacramentos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que hay dificultades por las diferencias en la fe y que impiden la plena participación en los sacramentos. Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, la oración en común, ya hemos dicho que es plenamente recomendable y que es un modo también de vivir el ecumenismo, es más, es el alma del ecumenismo, o la participación en una liturgia de las horas, unas vísperas, eso es plenamente legítimo con miembros de otras iglesias o comunidades eclesiales. Y otra cosa es la participación en la Eucaristía u otros sacramentos, porque hay una diferenciación según la fe, según la comunión en la fe, y por lo tanto una situación eclesiológica distinta, y por lo tanto queda la recomendación de celebrar en la propia comunidad eclesial, ¿no?, en la propia iglesia. Bien, entonces aquí tenemos que matizar y diferenciar. Por un lado están las iglesias ortodoxas, que hemos recordado que son verdaderas iglesias particulares, donde con esas iglesias ortodoxas se puede, u otras comunidades cismáticas, se puede practicar la intercomunión si no hay un ministro propio. Uno puede participar en la penitencia, la Eucaristía o la unción de enfermos si no hay ministro y se pide razonablemente. O sea que en ese sentido, si se dan esas circunstancias, puede haber esa participación en los sacramentos, ¿no? Con las comunidades eclesiales no se daría esa intercomunión, porque están en distintos planos, hemos dicho, como la doctrina del defectus ordinis ha marcado profundamente este tipo de comunidades, en su mayoría procedentes a partir de la Reforma Protestante. En este caso, los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía o de la unción se pueden dar solo in gravi necessitate, es decir, se necesita una plena comunión en la fe, y a lo mejor una persona que está en el término de su vida siente
esa necesidad en su propia conciencia y es movido a recibir la Eucaristía, se reconoce la plena doctrina eucarística, incluida también no solo la dimensión sacrificial, sino también la presencia verdadera, real y sustancial. Entonces esa persona podría acceder a la penitencia, la Eucaristía y la unción de enfermos. De momento queda la recomendación, como decía Casper, de comulgar cada uno en su propia iglesia y por lo tanto lógicamente no caben concelebración entre ministros de distintas iglesias y comunidades y comunidades eclesiales porque están, decíamos, en distinto plano eclesiológico, ¿no? Para esto es importante darnos cuenta que la Eucaristía se encuentra no al principio sino al final del camino ecuménico, del itinerario ecuménico, y que requiere, como decíamos, una plena comunión en la fe, en el culto y en el ministerio. Y entonces eso sí que nos permite participar en la comunión eucarística. Esto estaba simbolizado antiguamente en las litere communionis que los obispos daban a un sacerdote, que eran como el salvoconducto, el permiso para poder celebrar. Y ahí se entiende la palabra excomunión, antes de que esta palabra tuviera un sentido jurídico, como, digamos, que está excluido de la comunión eucarística porque no reúne, digamos, las condiciones necesarias, ¿no? Bien, entonces la premisa que establece el concilio y en concreto la Unitatis Redintegratio 22 es la necesidad de un ministerio que represente sacramentalmente a Cristo cabeza, donde se dé esa sucesión apostólica, el orden de la fe, el orden sacramental ontológico. Y hemos de recordar que es verdad que la Eucaristía hace la Iglesia, pero antes hace falta que la plenitud de la Iglesia haga la Eucaristía. Y por eso la Unitatis Redintegratio número 22 concluye que las comunidades, esas comunidades eclesiales que han surgido sobre todo a partir de la Reforma Protestante, no han conservado la plena e íntegra sustancia del misterio eucarístico. Hay ahí una carencia que no es total, pero que sí es parcial y que por lo tanto tiene que subsanarse antes de poder acceder juntos al altar, ¿no? Bien, la segunda concreción práctica es sobre la expresión de la fe y lógicamente la fe hemos de expresarla con pureza y plenitud. Pureza que no ha de entenderse como purismo, ni plenitud como un totalitarismo omniabarcante en el sentido de que sea algo monolítico, fijado y prefijado e inexpugnable, ¿no? Sino expresar la fe con limpieza y totalidad, con integridad. Bien, entonces aquí para esta correcta expresión de la fe, de la misma fe que Jesucristo nos enseñó y que han predicado los apóstoles, podríamos establecer tres principios. Primero, diferenciar entre expresión y contenido. El lenguaje es cambiante, pero el contenido debe mantenerse. Es verdad que hemos de emplear un lenguaje no ofensivo, veraz, íntegro, completo, que diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pero para eso no hace falta ni insultar ni ofender. Entonces, la fe católica, es decir, plena y universal, ha de ser también apostólica, y aquí entendemos apostólico no como la fe que predicaron los apóstoles transmitida por medio de la sucesión ontológica y sacramental, por medio del sacramento del orden, válidamente impartido, donde no hay una ruptura ni en la traditio, es decir, la transmisión de la fe apostólica, ni en la successio, es decir, en la cadena de imposición de manos, en la ordenación, invocando el poder del Espíritu, ni en la comunio, donde haya una plena comunión en la fe, en el culto y en el ministerio, ¿no? Eso es lo que constituye la sucesión apostólica en su totalidad. Es verdad que puede haber adherencias históricas, que
son puramente coyunturales y que debemos primero discernir y después quitar, ¿no? Y aquí viene bien distinguir entre verdad e historia, aunque la verdad se exprese y se manifieste en la historia, entre lenguaje e interpretación, entre realidad y conocimiento. Es decir, es un ejercicio de discernimiento muy sutil, pero profundamente útil para el diálogo ecuménico, ¿no? Bien, el segundo principio es el principio de integridad. Integridad que no es integrismo, y que es precisamente esto, diferenciar entre lo esencial y lo accidental. Así en broma suelen decir los estadounidenses lo que es un integrista. Dicen, un integrista es aquel que quiere cumplir la voluntad de Dios, quiera a Dios o no lo quiera. O sea, como diciendo, en el fondo no quieren cumplir la voluntad de Dios, sino cumplir la propia voluntad. Y ese principio de integridad nos lleva a rechazar lo que dice Unitatis Reintegratio número 11, ¿no? Cuando dice nada más contrario al ecumenismo que el falso irenismo. Ireneo buscó entendimiento con los orientales, y eso es el verdadero irenismo, pero el falso irenismo sería relativismo eclesiológico o doctrinal, el buscar un consenso o un acuerdo de mínimos sin remitirnos a la verdad. Por lo tanto, hay que buscar los puntos de convergencia, pero al mismo tiempo buscar también ese horizonte de verdad. Es verdad que la fe católica puede ser iluminada con distintas perspectivas, pero sin perder la totalidad, la plenitud. Poníamos el ejemplo, ¿no? El sacerdocio común de todos los fieles, que predicó Lutero y los demás reformadores, no debe llevar a la pérdida del sacerdocio ministerial. Es decir, hace falta un equilibrio, una totalidad. Y no se trata de hacer un mix o una mezcla entre San Agustín, Santo Tomás, Cavasilas, Lutero y Calvino, ¿no? Sino seguir el río de la tradición que nace en la Escritura, llega a nuestro Señor como su cumbre, continúa por los apóstoles, los padres, hasta nuestros días, ¿no? Ayudado también por esa sucesión ontológica y sacramental, continuada por el sacramento del orden, ¿no? Bien, y el tercer principio, junto a esa diferencia entre expresión y contenido y el principio de integridad, es la jerarquía de verdades expuesta en Unitatis Reintegratio 11, que no se trata de que haya unas verdades más verdaderas que otras, valga la redundancia, porque es jerarquía en las verdades, no de la verdad. Es decir, es verdad que hay misterios centrales, los misterios centrales del cristianismo son la Trinidad y la Encarnación 3 más 2, ¿no? O sea, tres personas distintas, una sola naturaleza divina, y en la segunda persona divina tiene dos naturalezas, divina y humana. Por eso la Unitatis Reintegratio no solo utiliza veluti jerarquía como una jerarquía, sino también la palabra ordo, es decir, hay un orden que expresa la naturaleza orgánica de la fe, el nexus mysteriorum, del cual hablaba Scheven, ¿no? Y aquí nos puede servir el ejemplo, ¿no? Como la Theotokos, María entendida como Madre de Dios, lleva a una correcta cristología del homoousios patri, consustancial al Padre, que luego en Calcedonia se formulará con las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Es decir, que hay una organicidad, y es verdad que hay órganos más vitales como son el corazón o el cerebro, pero también los órganos periféricos tienen su importancia y son necesarios. Aquí había un antiguo autor que hablaba de una especie como de rebelión de los órganos contra el estómago, porque decían, bueno, es que el estómago lo único que hace es tragar, tragar y tragar, y entonces pues la mano se negó a llevar el alimento y la boca se negó a masticar. ¿Y qué pasó? Pues que al no recibir la alimentación y al no trabajar el estómago, pues todo el cuerpo se debilitó. Todos los órganos son importantes, pero tiene que haber un orden, una prioridad, una progresión. Y eso nos permite la comprensión de los misterios, que es más de tipo circular. Y unos misterios nos llevan a los otros, y cada órgano
nos remite al organismo y cada parte nos remite al todo, y al revés, el organismo está en función de cada órgano y el todo está en función de las partes, están interrelacionados, ¿no? Bien, pasamos al tercer aspecto práctico, que creo que es bastante conocido, de los matrimonios mixtos, que es cuando uno de los cónyuges no pertenece a la Iglesia Católica, no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Bien, lo primero que recuerda el directorio es que hay una serie de dificultades y por lo tanto aconseja el matrimonio entre personas que pertenecen a la misma iglesia o comunidad eclesial, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay también algunas dificultades, como es la naturaleza sacramental del matrimonio. Para Lutero el matrimonio no era un sacramento porque le parecía demasiado carnal. Pero sí, también al mismo tiempo pues hay una serie de elementos en común, como es el bautismo, la escritura que puede llevar una oración en común. También el que no es católico podría asistir a la Eucaristía, lógicamente sin comulgar todavía, y pueden celebrarse estos matrimonios mixtos entre un católico o católica y la otra persona de otra iglesia o comunidad eclesial, siempre y cuando hay un permiso por parte del obispo, el compromiso moral de educar a los hijos en la fe católica, y también si tiene que participar un ministro de otra iglesia o comunidad, tiene que haber un permiso explícito del obispo. Habitualmente esta celebración será fuera de la Eucaristía. El caso de los orientales, si se celebra el matrimonio, sería válido siempre y cuando fuera ante un ministro y siempre y cuando, esta es una condición que pone también la Iglesia, sea una celebración pública, que ese matrimonio tenga también un carácter público y reconocido por todos, ¿no? Bien, y ya para ir acabando, el cuarto punto es quizá esa piedra, decíamos, piedra como fundamento de la Iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra, y también es piedra de tropiezo a veces, que es el primado romano, el escollo contra el cual muchas veces nos estrellamos en el diálogo ecuménico. Bien, con las comunidades eclesiales surgidas a partir de la Reforma Protestante, el problema que tenemos es sobre todo el reconocimiento de la naturaleza sacramental de la Iglesia y el valor de los sacramentos y del sacerdocio en general. Como sabemos, esto para los protestantes es una constante, ¿no? Lo material no puede formar parte de ese itinerario salvífico. Por lo tanto, todo elemento humano es sospechoso y toda mediación es sospechosa. Por eso la sucesión apostólica la entienden en un sentido espiritual y la apostolicidad de la Iglesia como una transmisión de la fe de los apóstoles. O sea, no llevan unidas, como decíamos, la traditio de la fe, la successio, los sacramentos y la comunio con todas las iglesias, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, un elemento que hay que solventar, ¿no? Y así como hablábamos de los tres anillos concéntricos, ¿no? Pues en el centro estaría el primado, después el segundo anillo estaría formado por el episcopado, y en este caso sí que lo tendrían las iglesias ortodoxas, y el tercer nivel, que es donde se encuentran los protestantes, tercer nivel de la Iglesia, es donde tiene el bautismo y la escritura, ¿no? Bien, entonces en el caso de las iglesias ortodoxas, esa sucesión apostólica sería sin una comunión plena, es decir, faltaría la comunión eclesial, la comunión entre todas las iglesias particulares que constituyen la Iglesia universal. La Iglesia universal, decíamos, no Roma, sino esa comunión de todas las iglesias locales o particulares, ¿no? Es decir, es una comunión sin un centro, o mejor dicho, decíamos que había dos focos de la elipse, uno el primado y el otro el episcopado, pues aquí falta un foco y entonces está un poco desenfocado. Esa comunión está herida, pero no es plena, pero digamos tiene ese gran elemento de comunión que es la sucesión apostólica, también entendida en un sentido ontológico y sacramental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues que tienden el primado petrino, el primado romano,
como un protos, como el primero, como un primus inter pares, como un primero entre los iguales. Y por lo tanto, al sucesor de Pedro le corresponde un primado de honor, pero no un primado de jurisdicción, y por lo tanto no está dotado de esa infalibilidad. Entonces, es verdad que hemos recordado como el ad ut unum sint, San Juan Pablo II habló de las formas del ejercicio del primado, que quitaran esas adherencias históricas que no le permitían la plena ejecución de la voluntad fundacional de Cristo, pero por otro lado nos hemos de dar cuenta de que la figura del primado petrino es la piedra clave, decía Meller, ¿no? Johann Adam Meller, es la piedra clave de la arquitectura lógica de los misterios cristianos, esa piedra clave que permite cerrar el arco, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, con unos habrá que hablar de episcopado y del sacramento del orden como sacramento, con todas las circunstancias y peculiaridades que Jesucristo concedió en su institución en la última cena, y con otros habrá que hablar de el primado, ¿no? Y cómo se puede ejercitar el primado en el tercer milenio. Bien, mientras tanto, pues debemos seguir poniendo piedras en ese diálogo ecuménico para poder reconstruir de modo pleno esa casa de Cristo, que es la Iglesia, y que subsiste de modo pleno en la Iglesia católica. Pues muchas gracias y mucho ánimo. Hasta otra. No os olvidéis de poner vuestras dudas y comentarios aquí abajo en los comentarios de YouTube. Hasta luego.